Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 63 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos de la conexión a la base de datos MySQL. Recordemos que en la parte 36 de este tutorial, voy a dejar el link de ese tutorial en la descripción, nos habíamos conectado manualmente a la base de datos PostgreSQL. Hoy conectaremos con la base de datos MySQL a través del IDE de NetBeans y agregaremos una dependencia usando Maven. Ya verán la gran diferencia, porque en aquel entonces, pues si lo recordáis, o bueno, podéis ir a ver el capítulo y recordarlo, teníamos que descargar el driver manualmente, copiarlo en una carpeta, teníamos que, a la hora de compilar nuestro programa, modificar el class path. Bueno, todo eso lo hice en ese momento para que conociéramos bien la estructura del lenguaje. Ahora, pues, NetBeans lo hace cada vez más transparente, o cualquier otro IDE, y bueno, lo que pasa es que si no tenemos bases sólidas, pues cuando conseguimos un problema tampoco sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Por eso empecé de esa manera el tutorial. Bueno, hoy ya vamos a ver cómo estas nuevas tecnologías pues simplifican muchísimo las cosas. Entonces, un requisito para este tutorial es haber instalado la base de datos MySQL. En este mismo canal tengo un video donde explico cómo hacerlo y ese vínculo lo vais a ver en la descripción del video. Con eso podréis descargar y configurar la base de datos. En la parte práctica de hoy lo que vamos a hacer son las siguientes cosas. Primero vamos a configurar una dependencia usando Maven. Esto es una cosa que iremos haciendo cada vez más frecuentemente y es una de las grandes potencias que tiene Java, es que hay muchísimas librerías para utilizar, lo cual hace que nuestros desarrollos son cada vez más rápidos. Voy a dejar el link también en la descripción del video. Y por último, pues vamos a escribir un código que nos permita conectarnos a la base de datos SQL y hacer alguna operación sencilla. Vamos a ello. Lo primero es conectarnos a la base de datos de Maven, al sitio web de Maven. Entonces abrimos un navegador, vamos a copiar acá el link y acá vamos a buscar el driver que nos interesa, que sería MySQL o la dependencia. Esto se llama dependencia. Acá voy a buscar esta que es la que tiene más usos, MySQL Connector Java, aunque veo acá que ha sido mudado para acá, pero bueno, da igual, ya lo tenemos acá y vamos a usar la versión del driver para la que hemos para la versión de MySQL que tenemos instalado. En mi caso he instalado la 8.0.32. Cuando entro acá veo que yo puedo descargar el driver o puedo tengo estas líneas. Estas líneas son las que nos van a interesar. Bueno, antes de continuar vamos a empezar nuestro proyecto. Acá vamos a crear un nuevo proyecto de Java, Java Application, será el Java 063 y lo voy a colocar en su sitio correspondiente. En mi caso es disco C, desarrollo, NetBeans Projects. Bueno, acá voy a eliminar estos comentarios y voy a ir a nuestro archivo POM. En el POM es donde yo voy a indicar las dependencias del programa. En este caso no estoy usando ninguna, pero como hemos visto que necesitamos usar la conexión a SQL. Acá podéis ver que hay otras dependencias. Y yo podría agregar manualmente un fichero acá, descargarlo y hacerlo manualmente. Pero este POM nos va a permitir hacer esto de manera automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues acá tenemos que agregar una etiqueta que se llama dependencias, dependencies. Y cerramos llave. Y acá vamos a recuperar lo que hemos encontrado en el sitio de Maven. Esto, copiamos. Y lo copiamos acá. Acá podemos hacer format y ya tenemos nuestra dependencia agregada a nuestro proyecto. Fíjense que si cambiara la versión de SQL, yo solo tendría que venir acá y poner el número de versión acá automáticamente y eso va a hacer que nuestro código tenga en cuenta la versión más nueva. Por detrás Maven va a descargar solito la dependencia y la vamos a tener en nuestro proyecto. Bueno, vamos a grabar. Ya tenemos configurada la parte primera. Ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase para hacer la conexión a MySQL. Entonces creamos una nueva clase, vamos a llamarla
conexión MySQL. Borramos los comentarios y acá pues para hacer la conexión vamos a necesitar varios parámetros. Primero la librería de MySQL, que es la parte donde está esa librería. Vamos a hacer este comentario así. Entonces, private final, porque es una constante, string, y vamos a indicarle la ruta del driver. Entonces esto es igual a com.my, pero dentro de los comillas, com.mysql.jdbc.driver con mayúscula. Bien, luego vamos a conectarnos a una base de datos. Como no hemos creado ninguna, vamos a ver, y yo creo que ya MySQL tiene algunas bases de datos creadas. Entonces vamos a conectarnos a MySQL Workbench. Acá pinchamos acá y vamos acá en esta parte abajo vamos a darle esquemas. Y aquí ya vemos que hay 3 esquemas. Vamos a ver este Word y tiene varias tablas. Entonces vamos a conectarnos a esta base de datos, a la base de datos Word. Entonces, acá tendríamos el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Entonces, bueno, esto sería private final string database, y acá le vamos a dar el nombre que acabamos de encontrar. Sería Word. ¿Qué más necesitamos? La dirección del servidor a la que nos vamos a copiar. Aquí tengo un pequeño error, voy a corregirlo. Que sería, en nuestro caso, localhost, puesto que tenemos las bases de datos en nuestra base de datos local. Entonces acá voy a copiar esto para agilizar un poco. Acá sería el host o el servidor. Y acá le voy a poner host name localhost. Si fuera una máquina externa, simplemente habría que colocar la dirección IP de esa máquina aquí. Luego, el puerto por el que nos vamos a conectar. Entonces, puerto. Final, pues, port. En el caso de SQL, de MySQL es 3306. Y nos va a faltar, pues, el nombre de usuario. Como no hemos creado ninguno de momento, pues vamos a usar el que existe, que es el root. Vamos a colocar username root. Y la clave de usuario. Que en nuestro caso, pues, va a ser el que hayamos puesto en el momento de la instalación. Yo puse 1, 2, 3, 4. Bueno. Ya tenemos todas las cosas que necesitamos para hacer la conexión. Entonces vamos a hacer una función o un método que nos permita establecer la conexión y que nos devuelva la conexión abierta o nulo en caso de que no logre conectarse. Entonces vamos a hacerlo. Public connection sería el objeto que nos va a devolver una conexión de base de datos. Acá vamos a tener que importar la librería de conexión Java SQL Connection y vamos a llamarlo conectar MySQL. Y no recibo ningún parámetro, puesto que ya tengo todas mis variables allí. Y lo primero que voy a hacer es crear la cadena de conexión, que muchas veces se llama URL. Entonces, string URL. Y tengo que colocar el protocolo, que es JDBC, que es el protocolo que usa Java para conectarse. MySQL, que es mi base de datos. 2 puntos igual, // y tengo que concatenar las cosas que he ido escribiendo arriba. Por un lado, el hostname. Después tengo que agregarle 2 puntos, el puerto, un /, la base de datos a la que me voy a conectar, database,
y tengo que indicarle si voy a usar o no SSL. Como no me instalamos nada, aquí diría signo de interrogación use SSL igual false. Bueno, y ya está. Esa sería nuestra cadena de conexión. Luego vamos a crear un objeto de conexión. Vamos a declararlo connection. Vamos a llamarlo con, por ejemplo, y acá le vamos a decir no hacemos nada. Bueno, ahora tenemos que ejecutar la conexión, pero esto es una operación que puede dar error. Entonces tenemos que hacer una captura de error. Entre un try catch, acá vamos a manejar la excepción que se produzca, si es que se produce. Y dentro de nuestro try vamos a efectuar la conexión. Entonces empezamos escribiendo class.forName y acá el driver que vamos a usar, que es la variable que hemos declarado aquí arriba, punto y coma. Y a la conexión vamos a asignarle driver manager punto get. Acá seguramente tenemos que importar el driver manager para que nos muestre get connection, y aquí le vamos a pasar la cadena de conexión que hemos creado hace rato. Bueno, acá puerto es port. Bueno, acá tenemos dos posibilidades, que la conexión se haga o que se dé un error. Si da un error, vamos a escribir acá un mensaje system y vamos a mostrar el mensaje de error que nos devuelve la excepción. Esto es ex.getMessage y vamos a retornar nulo porque no se conectó. Pero si sí se conectó, pues no va a pasar por el catch y lo que vamos a hacer es retornar la conexión que hemos logrado. Bueno, acá en la conexión nos falta usar el password, el username y el password. Bueno, se agregan acá username y password. Acá vemos que hay un pequeño error, o bueno, una pequeña sugerencia, y es para que usemos la excepción típica de conexión de base de datos. Si le damos acá, le podemos decir que reemplace por la excepción, que puede ser que no consiga el driver o una excepción SQL. Bueno, esto mismo. Esto es simplemente una mejora en el código que nos sugiere NetBeans. Bueno, vamos a hacerla. Además de esto, pues deberíamos agregar a esta clase, ya que nos hace la conexión, pues también que la cierre. Entonces vamos a crear otra función. Public void, no va a devolver nada. Cerrar conexión MySQL y tendría que recibir la conexión que va a cerrar. Y acá sería connection con, por decir algo. Y el cierre de conexión también exige estar entre un try catch. Vamos a intentarlo con .close, y acá fíjense que me da un error y tengo dos posibilidades: lanzar una excepción o manejarla. Entonces vamos a manejarla. Acá pues ya me coloca esto y lo que voy a hacer es algo como acá, que me muestra el mensaje de error. Bueno, y con esto pues me ha agregado unas librerías que no necesito, las quito y ya tendría mi clase para manejar la conexión a MySQL. Vamos a compilar y todo perfecto. Bueno, acá de este lado pues ya puedo probar. Vamos a crear mi objeto conexión MySQL igual, vamos a llamarlo conexión MySQL new conexión MySQL. Y vamos a crear una conexión. Sería connection. Acá tenemos que importar esta librería, la de la conexión como tal. Acá que le falta,
Aquí hay un paréntesis de más. Y bueno, la conexión sería simplemente conexión igual a conexión SQL punto, es la variable, el objeto, conexión MySQL punto conectar MySQL. Y este me va a devolver ya sea la conexión o un nulo si no pudo establecer la conexión. Vamos a verificar eso. Si conexión es distinto de nulo, podré decir, voy a escribir un mensaje systemout.println, voy a decirle la conexión con MySQL ha sido establecida. Y si no, si devuelve nulo es que no lo pudo hacer. Entonces vamos a poner la conexión con, error al establecer la conexión con MySQL. Y ya está. Y al final, pues podríamos cerrar la conexión. Acá no es necesario porque ni siquiera la estableció, pero aquí podríamos cerrar la conexión y sería simplemente conexión MySQL punto cerrar conexión MySQL y le pasamos la conexión. Acá podríamos agregar un mensaje que nos diga que la conexión ha sido cerrada. Y entonces para que no nos muestre este mensaje, en caso de error acá pondríamos un return. Return. Y acá se ha cerrado la conexión MySQL. Bueno, yo creo que ya podemos hacer una prueba. Ejecutamos. Y aquí tenemos que la conexión MySQL ha sido establecida y después ha sido cerrada. ¿Cómo podemos provocar un fallo para ver si nuestro manejo de error está bien? Pues vamos a agregarle, por ejemplo, un password incorrecto. Vuelvo a ejecutar y nos dice error al establecer la conexión MySQL. Con lo cual, pues nuestro manejo de error está bien realizado. Bien. Ahora pues vamos a ver qué tiene esa base de datos en la que nos conectamos. Acá había una tabla que se llama ciudades. Vamos a listar el contenido de esa tabla, como por hacer una cosita un poco más interesante. Entonces vamos a llamar eso mostrar ciudades. Como lo voy a ejecutar desde un contexto static, tendría que crear una función pública, public static void, por ejemplo, mostrar ciudades. Y le tendría que pasar la conexión. Connection, vamos a ponerle con, por decir algo. Aquí hay una n de más. Como recordaréis, cuando lo hicimos aquella vez hace tiempo, teníamos que crear un statement para poder crear una query SQL para recuperar los datos de bases de datos. State, vamos acá a importar. Para que si queréis tener un poquito de noción de SQL, hay un curso en este mismo canal donde podéis ver las partes básicas y familiarizaros con el lenguaje SQL. De momento está el tutorial de PostgreSQL. Sobre todo los primeros capítulos pues muestra la parte básica del lenguaje SQL. Bueno, y además de esto necesitamos un result set. Result set, esto. Tenemos que importar, no, ya lo importó. Vamos a llamarlo rs y vamos a agregar una variable auxiliar que nos permita contar los registros que hay. Vamos a poner int y vamos a inicializarla en 0. Bien. Todo esto normalmente también hacer una operación de base de datos tiene que estar en un try catch. Entonces vamos a poner try catch exception x y acá si nos da un error pues vamos a escribir un mensaje systemout.println, vamos a mostrar el mensaje de la excepción ex.getMessage. Bueno, y ahora pues vamos a crear la consulta y la vamos a ejecutar. Entonces sería statement va a ser igual a conexión con punto
create statement. Esto es para crear la consulta. Y la consulta sería statement.execute query, y aquí pasaríamos la consulta que queremos ejecutar. Pues en este caso vamos a seleccionar todo lo que esté en la tabla city. Sería en SQL select asterisco from city. Y esta sería nuestra consulta. Esto nos va a devolver un result set, un conjunto de resultados, que tendríamos que almacenar en RS para poderlos recorrer. Entonces, RS igual, y aquí nos estaría devolviendo todos los resultados. Y entonces esto vamos a recorrerlo. Para recorrerlo normalmente se usa un while, mientras el result set tenga resultados, y eso se va a hacer con rs.next. Next es una función booleana que devuelve un booleano. Si hay un registro, devuelve verdadero, y si no hay, devuelve falso. Y va cargando en RS el registro que está consultando. O sea, es como un apuntador. Entonces, si entra en el while, quiere decir que encontró un registro. Acá vamos a decir, bueno, si encontró un registro, vamos a incrementar nuestro contador y vamos a imprimir el nombre de la ciudad. System.out.println. Vamos a escribir primero el valor de i. Le sumamos, vamos a ponerle, por ejemplo, un guión, un paréntesis, y dejamos un espacio y después el nombre de la ciudad, que sería rs, y habría que mirar qué campo vamos a recuperar. Vamos a mirar nuestra tabla aquí en MySQL Workbench. Abrimos City, aquí nos muestra las columnas y vamos a recuperar la columna Name. Entonces sería rs, name, que debe ser seguramente un string. Entonces get string, y aquí vamos a usar esto, column label. Column label, pues acabamos de ver, es que es el nombre de la columna, que sería name. Bueno, y esto ya debería mostrarnos las ciudades. Vamos a probarlo. Ejecutamos. Pues tendría que mostrarlas siempre y cuando las llamemos la función. Esto tendríamos que llamarla si la conexión se pudo establecer aquí. Entonces sería mostrar ciudades y le pasamos la conexión. Volvamos otra vez, ejecutamos y ahora sí, ha mostrado todas estas ciudades, 4000 y pico de ciudades. Bueno, pues muy bien, con esto será todo por hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.